La muerte de un papa no es solo el cierre de un pontificado, es un eco profundo que recorre la Iglesia entera. Hoy, mientras el mundo despide a un siervo humilde de Cristo, te invitamos a entrar en el corazón del misterio que Él vivió con cada paso de su servicio, la pasión del Señor. Los misterios dolorosos del rosario no son solo historia, son espejo. Cada azote, cada espina, cada silencio, nos habla también del alma de un pastor que cargó con la cruz del mundo moderno. Las críticas, el aislamiento, la enfermedad, la incomprensión, y aún así nunca dejó de servir. Este video es un acto de memoria, sí, pero sobre todo es una oración, una súplica por su alma, una reflexión sobre su legado y una invitación a unirnos al sufrimiento redentor de Cristo a través de cada misterio doloroso. Prepárate, porque lo que estás a punto de contemplar no es solo una meditación, es un camino al corazón del Evangelio, donde la cruz y la esperanza se abrazan. Y si este mensaje toca tu corazón, te invitamos a compartirlo con alguien que necesite consuelo, luz y fe. Porque a veces una simple oración puede ser la respuesta que un alma estaba esperando. El cáliz del pastor. La noche cae sobre el monte de los olivos, una noche preñada de angustia. Jesús busca refugio en la oración, acompañado por sus amigos más íntimos. Pero ellos, vencidos por el cansancio y la incomprensión, duermen. Pedro, Santiago, Juan, los mismos que vieron su gloria en el Tabor, ahora no pueden velar con él ni una hora. La soledad de Jesús es abrumadora. Siente tristeza de muerte. Cae rostro en tierra. La oración brota de lo más hondo de su ser. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos 14:36 es el grito de la humanidad que tiembla ante el sufrimiento, la lucha entre la voluntad propia y la entrega confiada al designio divino. El sudor se mezcla con sangre, signo visible de la agonía interior. Es la noche oscura del alma, donde la fe se prueba en el crisol del abandono aparente. La soledad de Jesús en Getsemaní no es solo física, por la ausencia de sus amigos dormidos. Es una soledad existencial, la soledad del Hijo ante el misterio del mal y del sufrimiento que está a punto de abrazar. El cáliz que pide apartar no es solo la muerte física, sino el peso insondable del pecado del mundo. Esa separación de Dios que es la esencia misma del pecado y que Él, el inocente, va a cargar sobre sí. Es la noche de la prueba suprema de la fe, donde la humanidad de Cristo siente el vértigo ante el abismo, pero su divinidad se aferra a la voluntad amorosa del Padre. Esa oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es el acto de libertad más radical, la entrega confiada que abre las puertas a la redención. ¿Cuántas noches como esta vivió Jorge Mario Bergoglio, convertido en Francisco, el obispo de Roma? Podemos imaginarlo, no en un huerto de olivos, sino en la austera capilla de la Casa Santa Marta, o en el silencio de su estudio, rodeado de libros y papeles, pero enfrentado a la misma oscuridad, a la misma necesidad de discernimiento radical. La soledad del Papa, una soledad única, poblada por las voces de miles de millones de católicos, por las esperanzas y angustias del mundo entero. Pero en última instancia, una soledad radical ante Dios al tomar decisiones que marcarían el rumbo de la Iglesia. Pensemos en el peso de las reformas emprendidas.
La reforma de la curia romana, un organismo complejo y a menudo resistente al cambio. La lucha por la transparencia financiera, enfrentando intereses creados y prácticas opacas arraigadas durante siglos. El impulso a la sinodalidad, ese caminar juntos que tanto costaba entender y poner en práctica en una iglesia a veces demasiado clerical y piramidal. Cada paso adelante implicaba vencer resistencias, sortear obstáculos, sufrir incomprensiones y críticas, a veces veladas, a veces brutales. ¿No sintió Francisco la tentación del desaliento, la sensación de arar en el mar? Su Getsemaní fue, seguramente, la oración intensa pidiendo luz para distinguir la voz del Espíritu de entre el clamor de las voces humanas, a menudo contradictorias. Al pensar en Francisco, en sus años de pontificado, podemos imaginar resonancias de esta noche oscura. Más allá de las decisiones concretas sobre reformas o respuestas a crisis, pensemos en la soledad intrínseca al discernimiento espiritual profundo. ¿Cuántas veces habrá sentido la necesidad de retirarse? Como Jesús, buscando la claridad en la oración, lejos del ruido de las opiniones y presiones. Pensemos en la gestación de documentos como Evangelii Gaudium, que marcó la hoja de ruta de su pontificado, o Laudato Sia, esa encíclica profética sobre el cuidado de la casa común que desafió modelos económicos y estilos de vida. No fueron meros ejercicios intelectuales, fueron fruto de una escucha atenta al espíritu, pero también de una confrontación con las resistencias del mundo y a veces de la propia Iglesia. ¿No sintió acaso la angustia de quien propone un camino nuevo, sabiendo que será incomprendido, que generará tensiones? Recordemos su insistencia en la Iglesia en salida, en ir a las periferias. Esto implicaba necesariamente una noche oscura para la comodidad, para las seguridades adquiridas, para las estructuras autorreferenciales. Proponer este camino significaba también enfrentar la soledad de quien es criticado por descuidar el centro, por relativizar la doctrina, por politizar el mensaje. Su Getsemaní pudo ser también la lucha interior entre la prudencia humana, que aconseja no agitar demasiado las aguas, y la audacia evangélica, que empuja a anunciar la verdad, aunque sea incómoda. Pensemos en la carga de la sinodalidad. Convocar a toda la Iglesia a caminar juntos, escuchándose mutuamente bajo la guía del Espíritu, fue una apuesta valiente, pero también un camino arduo, lleno de incertidumbres y potenciales conflictos. No experimentó Francisco la soledad del iniciador de procesos sin tener todas las respuestas de antemano, confiando más en la acción del Espíritu que en los planes humanos. La oración en Getsemaní es también la oración de quien se pone en manos de Dios sin seguridades, aceptando no controlar el resultado final, fiándose únicamente de la fidelidad del Padre. Recordemos también las grandes crisis que sacudieron su pontificado. La persistente llaga de los abusos sexuales por parte del clero. ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué impotencia debió sentir! Sus encuentros con las víctimas, imaginemos aquí esos momentos privados de escucha y llanto compartido, sus cartas pidiendo perdón, sus esfuerzos por establecer protocolos más estrictos, todo ello en medio de acusaciones de lentitud o encubrimiento por unos y de excesiva dureza por otros. Fue una cruz pesadísima, una agonía moral constante. Y más allá de los muros vaticanos, el Getsemaní de Francisco se extendía al mundo entero. Las guerras fratricidas que no cesaban, Siria, Ucrania, Tierra Santa,
El drama de los refugiados a quienes él llamaba carne de Cristo, la pobreza extrema que condena a millones, la crisis ecológica que amenaza nuestra casa común. Sus viajes apostólicos, especialmente a las periferias, eran un intento de llevar consuelo, pero también un enfrentamiento directo con el dolor del mundo, un dolor que él asumía en su oración, en su corazón de pastor universal. ¿Cómo no sentir angustia ante tanta oscuridad? La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña la importancia del discernimiento en la oscuridad, la necesidad de buscar la voluntad del Padre por encima de todo, la fortaleza que brota de la confianza incluso cuando no se comprende. La experiencia imaginada de Francisco en sus noches de oración nos muestra que el liderazgo cristiano no es ausencia de duda o de angustia, sino perseverancia en la búsqueda de la luz divina, asumiendo la soledad como espacio de encuentro íntimo con Dios. Que el ángel que confortó a Jesús haya susurrado también palabras de consuelo al oído de Francisco en sus momentos más difíciles, y que ahora, su alma, habiendo bebido el cáliz hasta el final, repose en la paz luminosa del Padre. Su lucha silenciosa en oración es un faro para todos los que buscan hacer la voluntad de Dios en medio de las pruebas. La lección de Getsemaní, vivida por Jesús y reflejada en la experiencia imaginada de Francisco, es que la fidelidad a Dios a menudo nos conduce a lugares de oscuridad y soledad, donde la única luz es la oración confiada y la única fuerza es la certeza del amor del Padre. Es en esa noche oscura donde se forja la verdadera libertad interior, la capacidad de decir sí a la voluntad de Dios, aunque cueste. Que el alma de Francisco, peregrino de la fe a través de sus propias noches oscuras, haya encontrado finalmente la luz sin ocaso y la comunión plena en la presencia del Padre. Las llagas compartidas. Atado a la columna, despojado de toda dignidad, el cuerpo de Jesús se convierte en blanco de la furia ciega. Los látigos romanos, a menudo con puntas de hueso o metal, silban en el aire y caen con violencia sobre su espalda, sus hombros, sus piernas. La piel se rasga, la sangre brota a borbotones. Cada golpe es una descarga de odio, de brutalidad, de desprecio por la vida humana. Es la reducción del Verbo hecho carne a un trozo de carne sangrante, un espectáculo de crueldad para satisfacer a la multitud o cumplir órdenes injustas. El dolor físico es atroz, inimaginable, pero quizás aún más profundo es el dolor de la humillación, de la injusticia radical, del abandono. La flagelación romana era un castigo de una brutalidad calculada, diseñado no solo para infligir un dolor atroz, sino para quebrar física y moralmente al condenado. Los soldados, a menudo mercenarios endurecidos por la guerra, cumplían su tarea con una eficiencia cruel, quizás indiferentes al sufrimiento que causaban, quizás incluso disfrutando sádicamente de su poder sobre un hombre indefenso. El cuerpo de Jesús, concebido sin pecado, templo perfecto de la divinidad, se convierte en un amasijo de carne lacerada. Es la violencia en su estado más puro, la negación absoluta de la dignidad humana, y Jesús la soporta en silencio. Un silencio que no es debilidad, sino fortaleza interior, negativa a responder al odio con más odio, aceptación misteriosa de un sufrimiento que él sabe redentor. Al contemplar este cuerpo flagelado, nos lleva inevitablemente a pensar en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia,
tal como la encontró y la sirvió el Papa Francisco. Una iglesia gloriosa por la presencia del Espíritu, pero también profundamente herida, flagelada por sus propios pecados y debilidades. Francisco no rehusó mirar esas heridas. Al contrario, las señaló con valentía y dolor. La herida más sangrante, sin duda, fue la de los abusos de poder, de conciencia y sexuales cometidos por clérigos y religiosos. Una herida que desfiguraba el rostro materno de la Iglesia, que traicionaba la confianza de los más vulnerables, que causaba un daño irreparable en miles de vidas. Francisco habló de tolerancia cero, impulsó medidas canónicas, pidió perdón una y otra vez, pero sabía que no bastaba. Sintió en su propia carne el dolor de las víctimas, la vergüenza de la institución, la dificultad de erradicar una cultura clericalista que en muchos casos había permitido o encubierto estos crímenes. Cada nuevo caso que salía a la luz, cada testimonio desgarrador, era un nuevo latigazo sobre el corazón del pastor. Pero las heridas no terminaban ahí. Estaban las divisiones internas, las luchas de poder disfrazadas de disputas teológicas, la falta de caridad entre hermanos, la rigidez que se opone a la misericordia, el legalismo que ahoga al espíritu. Francisco denunció el Alzheimer espiritual, el corazón de piedra, la cara de vinagre de aquellos cristianos que olvidan la alegría del Evangelio. Sufrió al ver cómo la polarización ideológica del mundo se infiltraba también en la Iglesia, dificultando el diálogo fraterno y la búsqueda común de la verdad. Y estaban las heridas infligidas desde fuera, pero también desde dentro, por la indiferencia ante el sufrimiento humano. La cultura del descarte que él tanto combatió, que trata a los ancianos, a los no nacidos, a los pobres, a los migrantes, como material sobrante. La idolatría del dinero, el estiércol del diablo, que corrompe corazones y estructuras. La destrucción ambiental, fruto de un modelo económico depredador que olvida que somos custodios y no dueños de la creación. Todas estas eran, para Francisco, heridas abiertas en el cuerpo de Cristo presente en la humanidad, sufriente y en la naturaleza maltratada. Al trasladar esta imagen a la vida de Francisco, podemos profundizar en las flagelaciones que sufrió, no en su cuerpo físico, sino en su espíritu y en su ministerio. Los ataques mediáticos, por ejemplo, no simples críticas, sino a menudo campañas orquestadas, con noticias falsas, interpretaciones sesgadas, buscando minar su autoridad y desacreditar su mensaje. Pensemos en las polémicas artificialmente infladas sobre Amoris Laetitia, presentándola como una ruptura con la moral tradicional, ignorando deliberadamente su llamado al discernimiento pastoral en la complejidad de las situaciones reales. O las acusaciones infundadas de herejía lanzadas por pequeños grupos radicales, pero amplificadas por ciertos medios. ¿No fueron estos ataques como latigazos que buscaban herir su reputación y debilitar su servicio a la unidad? Consideremos también la resistencia interna, a veces sorda, a veces explícita, cardenales y obispos que públicamente cuestionaron sus decisiones o su magisterio. Cartas abiertas llenas de acusaciones, maniobras curiales para frenar las reformas. La sensación de predicar la conversión a estructuras y personas que se resistían al cambio, que preferían la comodidad de lo conocido a la incertidumbre de la novedad evangélica. Esta resistencia, a menudo disfrazada de fidelidad a la tradición, debió ser una fuente de profundo dolor y fatiga para él, una flagelación moral que ponía a prueba su paciencia y su determinación.
Y pensemos en la flagelación que supone ver el sufrimiento del mundo sin poder hacer todo lo que se quisiera. Francisco viajó a Lesbos para abrazar a los refugiados. Denunció el tráfico de personas como una plaga, clamó por el fin de las guerras, pero la realidad terca del pecado humano y de las estructuras injustas seguía produciendo víctimas. La impotencia ante tanto dolor, la sensación de que las palabras y los gestos no bastan. ¿No es acaso una forma de compartir la flagelación de Cristo que carga sobre sí el peso del mal del mundo? Ante este panorama, ¿cuál fue la respuesta de Francisco? No fue la desesperación ni la condena fácil. Fue, sobre todo, la misericordia. Inspirado por el lema que eligió como obispo, miserando ad que eligendo, lo miró con misericordia y lo eligió, proclamó el año santo de la misericordia. Nos recordó incansablemente que Dios no se cansa de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Nos invitó a ser instrumentos de esa misericordia, a construir una iglesia hospital de campaña, lista para curar heridas, calentar corazones, acompañar a los caídos. ¿Cómo respondió Francisco a esta flagelación multiforme? No con la autocompasión ni con la agresividad. Su respuesta fue, una y otra vez, la misericordia y la paciencia. La misericordia hacia los que yerran, incluso hacia los que lo atacaban, invitando siempre al diálogo y a la corrección fraterna, aunque no siempre fuera escuchado. Y la paciencia histórica, la hipomone griega, esa capacidad de resistir en la prueba, de perseverar en el bien a pesar de los obstáculos, confiando en que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que las semillas sembradas darán fruto a su debido tiempo. Nos enseñó, con su ejemplo, a no dejarnos amargar por las críticas, a distinguir entre la verdad y la calumnia, a responder al mal con el bien, sufrir con la iglesia herida, intentar sanarla con el bálsamo de la misericordia, soportar las incomprensiones y los ataques por ello. Esa fue la flagelación espiritual de Francisco. Que su testimonio nos enseñe a no ser indiferentes ante las heridas del cuerpo de Cristo, sea en la iglesia institucional, sea en la humanidad sufriente. Que aprendamos a mirar con misericordia, a perdonar, a vendar heridas, y que el alma de este Papa, que tanto amó y sirvió a la Iglesia en su fragilidad, haya encontrado la sanación definitiva y la paz perfecta en los brazos del Esposo Divino. Que el alma de este siervo paciente, que supo llevar las marcas de la flagelación en su espíritu por amor a Cristo y a su Iglesia, sea ahora consolada y glorificada. Que su ejemplo nos inspire a ser artesanos de misericordia y paciencia en un mundo herido por la violencia y la división. Corona de espinas, corona de servicio. La crueldad no se detiene en el dolor físico, busca la humillación total, la degradación moral. Los soldados, tras la flagelación, llevan a Jesús al pretorio, reúnen a toda la cohorte. Comienza la parodia macabra, tejen ramas espinosas, probablemente de alguna planta local con púas largas y agudas, y se la encajan en la cabeza como una corona. Las espinas penetran en la piel, la sangre vuelve a correr, mezclándose con el sudor y la saliva de los salivazos. Le echan sobre los hombros un viejo manto de color púrpura, el color de la realeza, ahora símbolo de escarnio. Le ponen una caña en la mano derecha, simulando un cetro irrisorio. Y el acto final de la burla, se arrodillan ante él, le golpean la cabeza con la caña, le escupen y claman con sarcasmo: «Salve, Rey de los judíos». Marcos, capítulo 15,
Versículo 18. Es el mundo burlándose de Dios, la violencia ridiculizando al amor, el poder terrenal mofándose de la verdadera realeza que se revela en el servicio y la entrega. La coronación de espinas es la entronización del absurdo, la apoteosis de la burla. El mundo, representado por los soldados romanos, instrumentos ciegos de un poder imperial, se ríe de la pretensión de realeza de Jesús, una realeza que no se basa en ejércitos, ni en riquezas, ni en poder coercitivo, sino en la verdad, el amor y el servicio. Es precisamente eso lo que el mundo no puede entender y por tanto ridiculiza. Le imponen los símbolos de la realeza, corona, manto, cetro, pero vaciados de su significado, convertidos en instrumentos de tortura y escarnio. Es la lógica del poder mundano enfrentada a la lógica del reino de Dios. Una lógica que prefiere la apariencia a la sustancia, la fuerza a la debilidad aparente del amor, el cinismo a la verdad incómoda. Al contemplar esta escena de humillación extrema, es imposible no pensar en el estilo pastoral y personal del Papa Francisco. Su opción radical por la sencillez, casi franciscana, fue una de las marcas distintivas de su pontificado, pero también una fuente constante de espinas. Desde el primer momento, al salir al balcón vestido de blanco simple, sin la museta roja, al elegir el nombre de Francisco, el poverello de Asís, al decidir vivir en Santa Marta, al usar zapatos gastados y un coche modesto, estaba enviando un mensaje poderoso. El Evangelio es incompatible con la ostentación. El poder eclesiástico debe ser servicio humilde. Pero esta opción, que entusiasmó a muchos, también generó críticas y burlas, a menudo veladas, a veces abiertas. Hubo quienes lo consideraron un gesto populista, una estrategia para ganar popularidad, una ruptura innecesaria con la tradición y la solemnidad que, según ellos, requería el papado. Las espinas de la murmuración, ese terrorismo como él lo llamaba, se clavaron profundamente. Se criticaba su lenguaje coloquial, sus improvisaciones, sus gestos espontáneos, como pagar su propia cuenta de hotel o llevar su propio maletín. Se le acusaba de desacralizar la figura del Papa. Francisco, con su estilo despojado y su énfasis en la humildad, desafió constantemente esa lógica mundana, también cuando se manifestaba dentro de la Iglesia bajo la forma del clericalismo, la carrera por los honores o la búsqueda de privilegios. Y por eso también él fue objeto de una coronación de espinas sutil pero persistente. Pensemos en cómo sus gestos de sencillez eran a menudo interpretados con cinismo. Lavar los pies a mujeres o musulmanes en Jueves Santo, para algunos, un ataque a la liturgia y la tradición, una búsqueda de titulares fáciles, usar un lenguaje directo y comprensible para otros, una falta de rigor teológico, una vulgarización del mensaje, abrazar a los enfermos o a los pobres, tildado de sentimentalismo o populismo. Era la burla de quienes, aferrados a las formas externas o a una visión elitista de la fe, no podían comprender la realeza que se esconde en el servicio al más pequeño. Más dolorosas aún fueron las espinas de la crítica teológica y doctrinal por parte de sectores más conservadores. Su apertura en temas pastorales complejos, su énfasis en el discernimiento caso por caso, su llamado a acompañar a las familias irregulares, Amoris Laetitia, su insistencia en la misericordia por encima de la aplicación rígida de la ley, fueron interpretados por algunos como un ataque a la doctrina, una concesión al relativismo, una traición a la verdadera fe. Le acusaron de generar confusión, de ambigüedad.
¿Cuántas veces sus palabras fueron sacadas de contexto, manipuladas, usadas como arma arrojadiza contra él? Fue una corona de espinas tejida con sospechas, acusaciones y a veces con un odio apenas disimulado. Consideremos las críticas a su magisterio social. Cuando denunciaba la economía que mata, la idolatría del mercado, la injusticia estructural, se le acusaba de ser comunista, de inmiscuirse en política, de no entender de economía. Era la espina clavada por los poderes económicos y políticos que se sentían cuestionados en sus privilegios. Cuando publicaba Laudato Si, alertando sobre la crisis ecológica y llamando a una conversión integral, algunos lo ridiculizaban diciendo que el Papa no debía hablar de ciencia o ecología, sino solo de cosas espirituales. Era la burla de quienes no querían ver la conexión profunda entre el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, entre la fe y el cuidado de la casa común. Incluso su insistencia en la sinodalidad fue objeto de burla por parte de quienes la veían como una peligrosa democratización de la Iglesia, una renuncia a la autoridad jerárquica, un camino hacia el caos doctrinal. La imagen de una Iglesia que camina junta, escuchando a todos, especialmente a los que están en los márgenes, chocaba con la visión de quienes prefieren una iglesia monolítica, controlada desde arriba, donde las decisiones ya están tomadas de antemano. Francisco, como Jesús, llevó esta corona de espinas con una mezcla de dolor y quizás de santa indiferencia. Siguió su camino, fiel a su conciencia y al Evangelio. Nos recordó que el cristiano no debe buscar el aplauso del mundo, sino la aprobación de Dios, que la verdadera dignidad no está en los títulos ni en las púrpuras, sino en la capacidad de amar y servir como Jesús, que la Iglesia no es una corte principesca, sino la casa de todos, especialmente de los pobres. Meditar sobre la coronación de espinas, a la luz de la experiencia de Francisco, nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes. ¿Buscamos el reconocimiento y el poder mundano o la humildad del servicio? ¿Somos rápidos para juzgar y criticar, tejiendo coronas de espinas para los demás con nuestras palabras y murmuraciones? ¿O buscamos comprender, acompañar, perdonar? Encomendamos el alma de nuestro Papa Francisco, que supo llevar con paciencia las espinas de su ministerio, para que ahora sea coronado, no ya con el dolor, sino con la gloria inmarcesible que Dios reserva a sus siervos fieles, junto a María, la Reina humilde, la rosa mística entre las espinas del mundo. Que el alma de Francisco, que prefirió la corona de espinas del servicio a las coronas vanas del mundo, reine ahora junto a Cristo, el Rey humilde. Que su ejemplo nos libere del miedo al qué dirán, de la búsqueda de apariencias, y nos impulse a buscar la verdadera grandeza en la pequeñez del servicio evangélico. La cruz del ministerio. El condenado exhausto y sangrante es cargado con el patíbulo, el travesaño horizontal de la cruz. El madero es pesado, áspero, cruel. Comienza la procesión macabra por las calles estrechas de Jerusalén hacia el lugar de la ejecución, el Gólgota, fuera de las murallas. El camino es irregular, polvoriento, ascendente. Jesús apenas puede sostenerse, tropieza, cae bajo el peso abrumador. 1, 2, quizás 3 veces. Cada caída es un golpe brutal contra el suelo pedregoso, un nuevo desgarro en su cuerpo maltrecho. La multitud vocifera, insulta, empuja. Pocos rostros muestran compasión. El Vía Crucis no es solo un camino físico de agotamiento extremo, es también un itinerario espiritual de despojamiento radical. Jesús,
que es el camino, la verdad y la vida, avanza ahora por un camino de muerte, rechazado por los suyos, cargando el instrumento de su propia tortura. Cada caída es una imagen de nuestra fragilidad, de cómo el pecado nos hace tropezar y nos aleja del camino recto. Pero cada vez que se levanta es un signo de la fuerza invencible del amor de Dios, de su determinación de llegar hasta el final por nosotros. Los encuentros en el camino con María, Simón, Verónica, son destellos de humanidad en medio de la inhumanidad, recordatorios de que incluso en la oscuridad más densa, la compasión y la solidaridad son posibles y necesarias. La mirada de María, llena de dolor pero también de fe inquebrantable, sostiene a Jesús en su misión. La ayuda de Simón, aunque forzada, nos enseña que estamos llamados a compartir las cargas de los demás. El gesto de Verónica nos muestra el poder de la ternura y la compasión activa. En medio de ese infierno, un encuentro fugaz pero intenso, la mirada de su madre. María está allí, de pie, atravesada por el dolor, pero firme en la fe. Un cruce de miradas que comunica amor, fortaleza, aceptación del misterio insondable. Luego, los soldados, viendo que Jesús no puede más, obligan a un campesino que volvía del campo, Simón de Cirene, a cargar la cruz detrás de Jesús. Un acto forzado, pero que la tradición ha visto como símbolo de nuestra necesaria colaboración en la redención. Y el gesto audaz de Verónica, que se abre paso entre la multitud, para limpiar con un paño el rostro ensangrentado y desfigurado de Jesús, dejando impresa en él la imagen del varón de dolores. El camino del Calvario es el camino del agotamiento físico y moral extremo, pero también el camino donde la solidaridad y la compasión pueden brillar fugazmente en medio de la oscuridad. El camino del Calvario es una metáfora poderosa de la vida cristiana, y de modo particular, del ministerio petrino. El Papa Francisco fue, en muchos sentidos, un peregrino incansable, recorriendo el mundo, llevando sobre sus hombros no un madero físico, sino el peso inmenso de la Iglesia universal y las angustias de la humanidad. Su cruz fue, en primer lugar, la responsabilidad abrumadora de guiar a más de 1.000 millones de católicos en un mundo en profunda transformación, un mundo marcado por la secularización, el individualismo, las crisis económicas, las tensiones geopolíticas, la revolución digital. Mantener la unidad en la diversidad, anunciar el Evangelio de forma creíble, responder a los desafíos éticos emergentes. ¡Qué carga tan pesada! Al contemplar a Francisco como peregrino, llevando la cruz de su ministerio, podemos profundizar en la naturaleza de esa carga. No era solo la gestión de una institución global compleja, sino el peso emocional y espiritual de acompañar a una humanidad herida. Pensemos en sus encuentros personales, a menudo lejos de las cámaras, las horas escuchando a víctimas de abusos, las visitas a cárceles, donde miraba a los ojos a hombres y mujeres marcados por el delito, pero anhelantes de redención, los abrazos a enfermos terminales en hospitales o leproserías, las conversaciones con familias rotas o en situaciones de pobreza extrema. Cada encuentro era un cargar con el dolor del otro, un dejarse tocar por las llagas de Cristo en el hermano sufriente. Esta compasión, padecer con, era una fuente de energía, pero también, inevitablemente, una fuente de desgaste, una cruz llevada día a día. Fue también la cruz de la Reforma. Intentar cambiar estructuras y mentalidades arraigadas durante siglos es una tarea hercúlea que genera resistencias, incomprensiones y fatiga.
Francisco impulsó cambios significativos, pero seguramente sintió muchas veces la frustración ante la lentitud, los obstáculos, las inercias. Como Jesús bajo la cruz, quizás él también sintió el deseo de detenerse, de abandonar, pero la fuerza del Espíritu y el amor a la Iglesia lo impulsaron a seguir adelante. Pensemos en la cruz de la incomprensión persistente. A pesar de sus esfuerzos por explicar sus intenciones, por tender puentes, por dialogar, a menudo se encontró con muros de prejuicios o interpretaciones hostiles. La fatiga no era solo física, sino también la fatiga de sentirse malinterpretado, de ver cómo sus llamados a la unidad eran respondidos con más polarización, cómo sus gestos de apertura eran vistos como traición. Es la cruz de quien siembra y no ve inmediatamente el fruto, la cruz de la paciencia del sembrador que confía en la bondad de la semilla y en la acción de Dios. Sufría visiblemente por las divisiones entre los cristianos, por la falta de paz en el mundo. Sus viajes apostólicos, aunque fuente de alegría y encuentro, eran también físicamente agotadores, especialmente con el avance de la edad y sus problemas de salud, la ciática, la rodilla, las operaciones. Cada viaje era un nuevo calvario físico, pero asumido con determinación para llevar un mensaje de esperanza, diálogo y fraternidad, especialmente a las periferias olvidadas. Y como Jesús, Francisco también cayó. Hubo momentos difíciles, errores de juicio o de comunicación que él mismo reconoció con humildad, como en su viaje a Chile. Hubo críticas legítimas a ciertas decisiones o nombramientos. Su humanidad, su falibilidad, era parte de su autenticidad. Pero lo importante es que, como Jesús, siempre se levantó. No se dejó vencer por el desánimo ni por la crítica destructiva. Encontró fuerzas en la oración, en la Eucaristía, en la devoción a María de Satanudos y fundamentalmente en el contacto con la gente sencilla, con los pobres, con los enfermos. Y la cruz de la propia fragilidad. Con admirable transparencia, Francisco habló en ocasiones de sus límites, de sus errores, de sus neurosis, de la necesidad de ayuda psicológica en el pasado. Reconoció públicamente que a veces le faltaba la paciencia. Esta aceptación humilde de su propia humanidad, lejos de disminuir su figura, la hacía más cercana, más creíble. Era la conciencia de ser un pecador perdonado, como le gustaba definirse, alguien que necesitaba constantemente la misericordia de Dios para poder llevar la cruz que se le había confiado. Sus caídas no eran escándalos, sino parte del camino humano, y su capacidad de levantarse y pedir perdón era un ejemplo poderoso. En su camino encontró Simones de Cirene, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos que compartieron su visión y lo ayudaron a llevar el peso de las reformas y de la misión. Colaboradores leales que trabajaron incansablemente a su lado. Y encontró innumerables Verónicas, los rostros sufrientes de los pobres, los migrantes, los enfermos, los presos, a quienes él se acercaba con ternura. Al limpiar sus rostros con gestos de compasión, era él mismo quien recibía consuelo y renovaba sus fuerzas, porque veía en ellos el rostro de Cristo sufriente. En el rostro del pueblo sencillo, Francisco encontraba el rostro de Cristo y la fuerza para seguir caminando, para limpiar las heridas del mundo con el paño de la esperanza. Recordar a Francisco en el camino del Calvario nos enseña el valor de la perseverancia en medio de las dificultades, la importancia de levantarnos después de las caídas,
la necesidad de la ayuda mutua y la solidaridad. Nos muestra que el camino del cristiano es un camino de cruz, pero no un camino solitario si lo recorremos con Jesús y apoyándonos unos a otros. Encomendamos el alma de este infatigable peregrino de la esperanza, que recorrió los caminos del mundo cargando la cruz con amor y sencillez, para que el Señor de la vida lo acoja ahora en el descanso eterno, libre de toda fatiga y dolor. Que el alma de este peregrino infatigable, que supo llevar la cruz de su ministerio con fatiga, pero con amor, ayudado por tantos cireneos y consolado por tantas Verónicas anónimas, haya llegado finalmente a la meta, al descanso eterno, donde ya no hay llanto ni fatiga, sino solo la alegría plena del encuentro con el Señor resucitado. La entrega del pastor. Gólgota, la cima, el lugar de la calavera. Jesús es despojado violentamente de sus ropas, pegadas a las heridas, lo tienden sobre el madero. El martillo golpea con fuerza los clavos que atraviesan sus muñecas y sus pies, fijándolo a la cruz. Lo elevan. Queda suspendido entre el cielo y la tierra, expuesto a la vista de todos, entre dos malhechores. La agonía es atroz. Cada movimiento, cada intento de respirar, reabre las heridas, causa un dolor insoportable. La asfixia lenta comienza su obra. Pero en medio de ese tormento físico y moral indescriptible, Jesús no maldice, no desespera. De sus labios brotan palabras que revelan el abismo de su amor y su confianza. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34 ep. Al ladrón arrepentido, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43 sobre, a su madre y al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, el grito de abandono aparente que es, en realidad, oración profunda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Marcos, capítulo 15, versículo 34 et. La necesidad física y espiritual. Tengo sed. Juan, capítulo 19, versículo 28 et. La conciencia de la misión cumplida. Todo está consumado. Juan, capítulo 19, versículo 30 ebet. Y finalmente, la entrega total. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Lucas, capítulo 23, versículo 46:6. Inclinando la cabeza, expiró. El sol se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga de arriba abajo. La muerte parece haber vencido, pero es el silencio preñado de resurrección. La muerte de Jesús en la cruz no es un accidente trágico, ni el fracaso de su misión. Es la culminación lógica de una vida entregada por amor, la expresión máxima de la obediencia al Padre y de la solidaridad con la humanidad pecadora. Las 7 palabras desde la cruz son un testamento vivo. El perdón a los verdugos revela la naturaleza incondicional del amor de Dios. La promesa al buen ladrón muestra que la misericordia divina está abierta hasta el último instante. La entrega de María como madre, nuestra funda, la nueva familia de la Iglesia. El grito de abandono es la expresión de su inmersión total en la condición humana herida por el pecado, pero también una cita del Salmo 22 que termina en alabanza y confianza. La sed expresa su deseo ardiente de la salvación de todos. La palabra consumado no significa terminado, sino llevado a su plenitud,
su obra de amor ha llegado a la meta, y la entrega final en manos del Padre es el acto supremo de confianza filial. La muerte de Cristo es, paradójicamente, la fuente de nuestra vida. La muerte de Jesús en la cruz es el culmen de su entrega, hasta el extremo del amor de Dios por nosotros. Y al pensar en la partida terrenal del Papa Francisco, según nuestra premisa, contemplamos también el sello final de una vida totalmente dedicada al servicio de Dios y de la Iglesia. Su muerte no es un fracaso, sino la consumación de una ofrenda, el último acto de un pontificado vivido bajo el signo de la misericordia y la salida misionera. Podemos ver su ministerio como una crucifixión incruenta pero real. Clavado a la silla de Pedro por la obediencia a un llamado que nunca buscó, traspasado por las responsabilidades inmensas, por las críticas a veces despiadadas, por el dolor ante los pecados y las divisiones de la Iglesia, por la impotencia ante las tragedias del mundo. Sus clavos fueron la fidelidad a su conciencia, la coherencia entre su palabra y su vida, la decisión de no bajar de la cruz del servicio, a pesar de las dificultades y el cansancio. Al contemplar la partida terrenal de Francisco, en nuestra premisa podemos verla también como la consumación de su particular misión, como sucesor de Pedro, un pontificado que, desde el inicio, se propuso llevar a la Iglesia a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Evangelii Gaudium. Se logró plenamente, la historia lo dirá, pero no cabe duda de que él puso todo su empeño, toda su energía, toda su vida en esa dirección. Su muerte simbólica en el ministerio, ahora física en nuestra hipótesis, puede entenderse como el último acto de despojamiento. Después de haber intentado despojar a la Iglesia de ciertas inercias mundanas, de haber renunciado él mismo a muchos signos externos de poder, la muerte es el despojamiento definitivo, la entrega total en las manos de Dios. Es el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Ver Juan, capítulo 12, versículo 24, ob. El fruto de su pontificado no se medirá en estadísticas ni en éxitos inmediatos, sino en la renovación espiritual que haya podido suscitar en los corazones, en la mayor conciencia social y ecológica, en los pasos dados hacia una Iglesia más sinodal y misericordiosa. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Francisco? No necesariamente las pronunciadas en su lecho de muerte, sino las que resumen su legado espiritual. Quizás fueron palabras de perdón y misericordia, invitándonos incansablemente a experimentar y a ofrecer la ternura de Dios. Quizás fueron palabras de esperanza para los pobres y los descartados, asegurándoles su lugar preferencial en el corazón de Dios y de la Iglesia. Quizás fueron palabras de unidad y fraternidad, Fratelli Tutti, soñando con un mundo sin muros y una Iglesia sinodal. Quizás fueron palabras de cuidado por nuestra casa común, Laudato Si', urgiéndonos a una conversión ecológica integral. Quizás fueron palabras de confianza en la acción del Espíritu Santo, animándonos a no tener miedo de las sorpresas de Dios. Y seguramente como Jesús, sus últimas intenciones fueron de entrega total en las manos del Padre. ¿Cuáles fueron sus palabras desde la cruz que resuenan como legado? Quizás la insistencia en la ternura y la caricia de Dios frente a una imagen a veces demasiado severa o distante. Quizás su llamado a construir puentes y no muros en un mundo tentado por la división y el miedo al otro. Quizás su defensa apasionada de la dignidad de cada persona, desde el concebido hasta el anciano, pasando por el migrante y el pobre. Quizás su invitación a la alegría cristiana, no una alegría superficial,
sino la que brota del encuentro con Cristo y del servicio a los hermanos. Quizás su confianza inquebrantable en la misericordia divina, capaz de perdonar cualquier pecado y de levantar cualquier caída. Su pontificado, como la vida de Jesús, estuvo marcado por la paradoja. Buscó la sencillez y recibió críticas por ello. Predicó la misericordia y fue acusado de laxitud. Intentó reformar y encontró resistencias. Amó a la Iglesia y sufrió por sus heridas. Pero en todo ello se mantuvo fiel a su Maestro, intentando reflejar, con sus límites y fragilidades, el rostro del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Podemos imaginar, siempre dentro de nuestra premisa, que sus últimos días estuvieron marcados por la oración, por la serenidad de quien ha combatido el buen combate. Y ha llegado al final de la carrera, ver Segunda Carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, bet, y por una profunda confianza en aquel a quien sirvió. Su muerte sería entonces la última lección. La fe cristiana no nos evita la muerte, pero le da un sentido nuevo. La transforma en un paso, una Pascua, hacia la vida plena y definitiva en Dios. La muerte de un papa, como la de todo cristiano, nos confronta con el misterio pascual. La cruz no es el final, es el paso necesario hacia la vida verdadera. La entrega total florece en resurrección. Al encomendar el alma de Francisco a la infinita misericordia de Dios, lo hacemos con la fe firme en que la muerte ha sido vencida por Cristo. Creemos que aquel a quien sirvió con tanta pasión y humildad, lo ha recibido en el abrazo eterno, en la comunión de los santos, junto a Pedro y a todos los pastores que han guiado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Que la sangre redentora de Cristo lave cualquier mancha que pudiera quedar y lo haga partícipe plenamente de la gloria celestial. Al encomendar su alma a Dios, lo hacemos con la certeza de que su entrega no ha sido en vano, que las semillas de renovación que sembró seguirán germinando, que su testimonio de humildad, cercanía y misericordia continuará inspirando a creyentes y no creyentes, que su amor apasionado por Cristo y por la humanidad lo ha llevado a contemplar cara a aquel a quien buscó y sirvió en los hermanos, especialmente en los más pequeños. Que su espíritu inquieto haya encontrado finalmente el descanso y la paz en el corazón del Padre. Así concluimos nuestro recorrido meditativo por los misterios dolorosos, iluminados por la memoria viva y agradecida del Papa Francisco. Hemos caminado desde la angustia de Getsemaní hasta la entrega final en el Calvario. Hemos visto cómo el sufrimiento de Cristo, aceptado por amor, se convierte en fuente de redención. Y hemos intuido cómo la vida de nuestro querido Papa, con sus propias cruces y fatigas, fue un eco de esa entrega, un testimonio de fe en medio de las pruebas. ¿Qué nos queda de este recorrido? No la desolación, aunque el corazón esté dolido, no la oscuridad, aunque la ausencia se sienta. Nos queda sobre todo la luz de un testimonio coherente, la fuerza de una fe vivida hasta las últimas consecuencias, la calidez de una ternura que buscó siempre acariciar las heridas del mundo. La vida de Francisco, contemplada a través del prisma del dolor redentor de Cristo, nos deja lecciones imperecederas. Nos enseña que la verdadera grandeza reside en la humildad y el servicio, que la autoridad auténtica es la que se pone a los pies de los demás, especialmente de los más vulnerables. Nos recuerda que la misericordia no es un sentimiento pasajero, sino el corazón mismo del Evangelio, la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Nos urge a no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno,
a salir de nuestras comodidades para ir a las periferias geográficas y existenciales. Nos desafía a cuidar nuestra casa común, amenazada por la explotación y el egoísmo. Nos invita a soñar y construir una iglesia más sinodal, donde todos se sientan escuchados, valorados y corresponsables. El mensaje de Dios, a través de la vida y ahora la memoria de Francisco, es un mensaje de esperanza terca. Es la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte, que la luz vence a las tinieblas, que la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino la resurrección. Dios sigue actuando en la historia, a menudo a través de instrumentos frágiles y sencillos, para manifestar su amor y su misericordia. Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cómo vamos a honrar esta memoria? ¿Cómo vamos a hacer viva esta herencia? No basta con admirar o recordar. El mejor homenaje es intentar vivir aquello que Él nos enseñó con su palabra y sobre todo con su ejemplo. Es comprometernos a ser, cada uno en nuestro lugar, constructores de puentes y no de muros. Es practicar la ternura y la misericordia en nuestras relaciones cotidianas. Es escuchar el clamor de los pobres y de la tierra. Es trabajar por una iglesia más cercana, más acogedora, más fiel al espíritu del Evangelio. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite consuelo, fe o esperanza. Dialoga sobre el legado del Papa Francisco y deja que su ejemplo te inspire a pequeños gestos de amor en tu vida diaria. No se trata solo de recordar, sino de continuar, de traducir la fe en obras concretas, la oración en servicio, la admiración en compromiso. Encomendamos su alma a la misericordia infinita del Padre, que su luz nos siga guiando desde el cielo y que su vida nos anime a ser sembradores de esperanza en medio del mundo. Que descanse en la paz de Cristo. Amén.